Perfecto. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de los seguros de vida, seguros de daños o conocidos también como no vida, las finanzas cuantitativas y un poco de la demografía y la seguridad social. Y posteriormente vamos a hablar un poco de unos datos curiosos de la actuaría para que después sigamos con algunos temillas también importantes como la diferencia entre un actuario y y un estadista o alguien que se dedica a la estadística, entre un actuario y alguien que estudia finanzas, entre un actuario y un economista, etcétera. ¿Por qué? Porque son muy semejantes. O muchas veces nos llegan a confundir con ellos, o muchas veces dicen que hacemos lo mismo y puede que sí hagamos cosas parecidas o puede que podamos hacer las mismas que ellos. No lo negaré. Somos canijos. Pero sí hay como que una pequeña diferencia. No sé si ya en geometría analítica hayan visto eso de congruencia y semejanza. Si no, pues va por ahí ahorita con los conceptos. Entonces, comenzamos checando. A ver, vemos. José Luis Suárez, perfecto, admitir. Perfecto. Bueno, em, para los que apenas se unieron, vamos a hablar un poquito más acerca de la actuaría, la diferencia entre otras carreras muy semejantes y vamos a hablar un poco de las ramas de la actuaría, que hay muchísimas, que se los comentaba la clase pasada, pero nada más vamos a abarcar en este caso cuatro que digamos que son como que las más taquilleras. Sin embargo, pues hay muchísimas. Y bueno, empezamos con la primera, que es seguros de vida. Y bueno, ¿a qué se va con los seguros de vida? Lo que es mortalidad, supervivencia y pensiones. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Perfecto. Bueno, nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Em, no me gusta decir que vamos a jugar con la muerte, pero vamos a estar muy cercanos a ella, literalmente, ya que usamos las famosísimas tablas de mortalidad que nos funcionan para saber cuántos años se espera que viva pues, una persona, de aproximadamente, no sé, supongamos de 18 años frente a una de 60. Y así calcular pues una prima, que ya hemos dicho que una prima es un pago, de seguro pues a una o una pensión de jubilación, ya dependiendo que gusten que calculemos o que gusten la persona que va a contratar que quiera. Entonces, em, déjenme ver si por aquí tengo un ejemplo de tabla de mortalidad. Si no, se la subo a la Classroom. A ver, aceptamos a Regina. Perfecto. Entonces es prácticamente eso los seguros de vida. Es ver qué tanto tiempo es posible, probable, que una persona viva. Ya sea de 18 años, de 60, de 80. Ahora sí que hay de todas las edades que contratan seguros de vida, de todos. Y algo curioso, que posiblemente lo vean un poquito más a fondo o tengan como que una explicación más rigurosa de eso, es que los adolescentes tienden a tener una vida, llamémosle, un poco más peligrosa. Y al menos en la actualidad es mucho más probable que fallezcan que una persona adulta. Principalmente, pues si es una adulta sana, ¿no? Si es, profe, pero si el adulto tiene cáncer, pues tampoco, ¿no? Pero en cuestión de igualdad de situaciones,
es mucho más probable que un adolescente fallezca. ¿Por qué? Porque tristemente a veces solemos presentarnos o mm, estar en situaciones de riesgo que claramente podemos evitar, pero por alguna rara y extraña razón, que a veces yo también desconozco y que muchas veces no sabemos del por qué, pero estamos en esa situación y claramente sabemos que son peligrosas, pero ahí estamos. Entonces, ojo ahí, chicos, hay que cuidarnos porque es peligroso el día con día de un adolescente y en todos los aspectos, en todos, en todos. Un dato interesante también es de que creo que han incrementado del 15 al 30% los mm, accidentes eh, de motocicletas. Entonces, sé que son muy bonitas, sé que son muy prácticas, te ahorra muchísimo tiempo y también dinero. ¿Por qué? Porque consumen menos gasolina. Pero sí hay que tener en cuenta que hay que manejar con responsabilidad, ya que han estado aumentando los accidentes con respecto a las motocicletas. Y hay que también ser honestos, ¿no? Hay veces que no es completamente culpa del motociclista, pero sí hay que tener todo eso en cuenta y con mucha precaución. Aunque sea culpa de otras personas, nosotros debemos estar enfocados en manejar lo mejor posible, ya sea un auto, un camión o una moto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los seguros de daños. Posiblemente alguien los ha escuchado, pero pues vamos a hablar aquí un poquito de ellos. Y bueno, ¿qué son los seguros de daños? Aquí me faltó ponerle un paréntesis. También se conocen como seguros de no vida. Pongamos entre paréntesis no vida. Porque hay algunas veces que los profesores lo mencionan así. Y es lo mismo. Es lo mismo, solo que algunos los mencionan de una manera y otros de otra. ¿Qué entran los seguros de daños? Son los autos, los incendios, las catástrofes naturales y los gastos médicos. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a ponerle aquí autos, incendios, catástrofes naturales y gastos médicos. Probablemente también en sus clases de teoría del seguro, ya en la uni, como que se expandan, digámosle, estas ramitas. Pero digámosle que yo estoy viendo las más conocidas, las más esenciales, las que sí o sí van a escuchar alguna vez en la carrera. Y seguramente van a escuchar más, pero tal vez no tanto, tal vez no tanto. Y en caso de que sí, digan, me mandan un mensaje directamente, profe, es la primera clase y ya vi completamente cosas que dijo que iban a ser necesarias y no las hemos visto. Ahí manda mensaje y recibo el regaño, recibo el regaño. Pero no se preocupen, aquí vamos a ver de todo un poquito. Y pues bueno, en daños todo es como que muy dinámico. O sea, si ocurre un, no sé, huracán en Cancún, supongamos, habrá una pregunta a responder muy interesante. ¿Cuál sería esa pregunta? Pues cuánto dinero debe tener guardado la aseguradora, pues para pagarle a todos los hoteles destruidos, ¿no? Como lo mencionábamos la clase pasada con la Torre Mítica. Y pues eso se calcula con la rama pues, de daños, usando en este caso modelos estocásticos. Si no mal recuerdo, van a llevar una materia que se llama procesos estocásticos, lo cual van a ver muchos ejemplitos acerca de todo esto. Muy seguramente también se los mencionen en el curso a los otros profesores acerca de la materia de procesos estocásticos. Y no les negaré que tiene su chiste. Es una materia interesante y que hay que repasar bastante y tener buenas bases de probabilidad y conocimientos de estadística para como que entenderla mejor. Pero pues eso ya es un poco más adelante, y es un poco más adelante y ahorita no se preocupen por ello. Seguramente cuando lleguen a ella van a decir, interesante, curioso.
Entonces, esos son prácticamente pues, la rama de daños o de no vida. Ahora vamos a la rama de finanzas cuantitativas. Recuerden que estamos viendo las ramas de la actuaría. Aquí le voy a poner el título porque luego pues como que no, ni yo mismo me entiendo. Listo. No es el mejor título, pero funciona, funciona. Entonces, vamos a ponerle por aquí finanzas cuantitativas. Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí en las finanzas cuantitativas o qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a modelar los portafolios, como ya les vimos en las anteriores clases. Vamos a tener en cuenta derivados financieros y vamos a gestionar capitales. También esos conceptos ya están en sus notas y ya los mencionamos las anteriores clases sin problemas, pero también vamos a hablar un poco de ello. Por ejemplo, em, ven que también les había dicho acerca de la película de El Lobo de Wall Street, pero si es de que ya la han visto o si es de que no, se ven como que varias cosas interesantes en esa película. Y en el aspecto de finanzas, claro. Y pues bueno, esta es una rama que donde nosotros nos vamos a dedicar a analizar como que el comportamiento de las diferentes acciones, tasas de interés, cómo cubrir las empresas en crisis económicas, etcétera. Eso es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer o lo que alguien esté interesado en hacer si se va hacia la rama de finanzas con respecto a la actuaría. ¿Y qué vamos a ponerle? Modelación de portafolios. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, la rama de la demografía y la seguridad social. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a ver un poquito nosotros como actores ahí? Pues un poco de dinámica de poblaciones, sistemas de salud pública, etcétera. Y bueno, esto es ideal para los que quieran como que un impacto más social, ya que pues ahí vamos a analizar cómo cambia la población, pues en este caso de México. Si es de que los contratan en algún otro país, pues no sé, en Noruega, Irlanda, etcétera. Y vamos a responder preguntas como, ¿nacen menos niños? ¿Vivimos más años? Y pues esto va a definir el futuro de los hospitales y de las pensiones del país. ¿Por qué? Porque en base a eso, los hospitales o el sector salud se debe de preparar para ya sea ampliar, modernizar o hacer nuevos hospitales. Y en caso de que los países tengan algún sistema de pensiones, pues modificar a todo acerca de ello. Vamos a ver, escribir aquí un poco de demografía y vamos a ponerle... Ah, sí, dinámica poblacional. Listo. Y bueno, estas serían, digamos, de las ramas de la actuaría. Les comento nuevamente, hay muchísimas ramas de la actuaría, bastantes. O sea, hay una inmensidad. Yo creo que la actuaría es una de las carreras que tiene muchísimas más ramas o muchísimos más lugares a donde podemos trabajar, ya que siempre van a necesitar un actuario en casi todas las empresas, si no es que en todas.
Y bueno, cualquier dudilla que tengan ahí en los comentarios, pueden escribirme. O si se sienten más cómodos por mensaje privado también, yo no tengo absolutamente ningún problema. Solo para que esté al pendiente y pues que no se queden así como que con dudillas o alguna otra pregunta que tengan. Y bueno, vamos un poco a hablar nada más acerca de unos datos curiosos de la actuaría. Eso si quieren, bueno, me avisen si quieren que los anote. Sinceramente no pensaba anotarlos, ya que no es como que muy importante, mejor dicho, el tenerlo en las notas, pero sin problemas me dicen y los anoto. Y pues bueno, vamos a hablar unos cuatro datos, llamémosle rapiditos de la actuaría. Y el primero es que está en el top de las carreras. Y no solo en México, sino también en el mundo, ya que está constantemente calificada como una de las mejores profesiones del mundo, ya que al menos en algunos trabajos se puede considerar un estrés bajo medio y tiene una alta remuneración. Para los que en la primera clase me pusieron que entraron por el dinero, la verdad, les digo, yo tristemente todavía no estoy en el ámbito laboral, pero varios profesores y compañeros que ya están laborando, la verdad dicen que les va bien. Entonces, quiero o no, pues es como que un incentivo para que le sigamos echando ganas, ¿no? Dices, bueno, tal vez sí me estoy estresando un poquito, pero en el futuro va a valer la pena. Y hablemos un poco también del origen, y bueno, viene del término latín actuarius. ¿Y qué era el actuarius? Pues es el que llevaba las actas al Senado romano. Y bueno, hablemos también un poco acerca de los exámenes de certificación. Esto muy seguramente sí se los van a platicar en su curso de teoría del seguro o en algunos otros cursos también. ¿Y por qué? Ya que para firmar como actuarios internacionales se requieren como que diferentes exámenes con unas asociaciones. En este caso es el examen de la SOA y el CAS. Esos exámenes tristemente cuestan, no son unos exámenes que sean gratuitos, esos cuestan. No recuerdo exactamente cuál es la cifra ahorita, em, pero sí uno debe de ir preparado para poder realizarlo, ya que pues en caso de que no lo pruebes, pues no te regresan tu dinero. Entonces pagas y si no lo pruebas, pues ya, te amolaste. Pero en caso de que sí, ya vas a tener una certificación en base a la SOA o a la CAS, el cual te va a decir, ah, ¿sabes qué? Eres un actuario e internacionalmente se te ve así. O sea, puedes ir a bueno, los países claramente que tengan identificada la carrera, vas y dices, ¿sabes qué? Tengo mi certificación y soy un actuario. Entonces, siendo honestos, sí van a tener como que una probabilidad más alta de conseguir ya sea un trabajo en el extranjero o un mejor trabajo aquí en México. Un mejor puesto, eso sí. Y bueno, con respecto a la UNAM, pues como ustedes sabrán, la carrera de actuaría es una de las carreras con mayor demanda y tiene pues un gremio muy unido, el cual se conoce como el Colegio Nacional de Actuarios. En efecto, hay un Colegio Nacional de Actuarios. Y también déjenme allí en los comentarios qué día les entregan a ustedes, en qué sede se quedaron, porque no encuentro el dato y sinceramente tengo curiosidad. Yo ya no me acuerdo cuando en mi caso nos dieron la respuesta, pero para estar al pendiente y felicitarlos también ese día. Ok, ok, aproximadamente el 21, va que va, para tener en cuenta nada más ese día. Y pues bueno, vamos con lo siguiente. Les dije que les iba a hablar un poco acerca de las diferencias entre la actuaría y otras carreras afines, y vamos a anotarlas. Ahora, ¿cuáles vamos a comparar o anotar las diferencias? En primer caso, la actuaría con los que estudian estadísticas puras o los que se dedican completamente a la estadística. También con las finanzas o los que se dedican completamente a finanzas, los que estudian economía y así. Pero bueno, bueno, sí las anotamos por aquí.
Las anotamos por aquí. Vamos a poner un titulito para que sea bonito, porque si no, luego no vamos a recordar. Diferencia con carreras. Y vamos a anotar aquí estadística o los estadistas. Vamos a anotar aquí finanzas. Vamos a anotar también economía. Y seguramente también los vayan a querer como que confundir con un contador. La carrera de contabilidad es muy bonita. De hecho, mi mamá es contadora, pero no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Podemos hacer las cosas con los contadores, claro que sí, por supuesto. Y los contadores probablemente pueden hacer algunas de las cosas que nosotros hacemos, pero digámosle que tenemos como que un repertorio más amplio en cuestión de algunos conocimientos. Dejémoslo así. Y pues bueno, ¿cuál es la diferencia con un estadista? Bueno, pues un estadístico te dirá de manera perfecta cuántas personas chocaron, no sé, el año pasado. Y va a crear un modelo matemático conforme a la distribución de los choques. En base al actuario, que él va a tomar ese modelo estadístico y se va a preguntar, no sé, cuánto dinero debo cobrarle hoy a cada conductor para que la empresa tenga pues los fondos suficientes si chocan el próximo año. Y el estadístico va a analizar esos datos. Mientras tanto, el actuario les va a poner un precio financiero para el futuro. Eso es como que la diferencia. El estadístico se va a ir un poco más a, digámosle, a los números, a lo cuantitativo, y el actuario se va a ir un poco más a la cuestión monetaria. Aquí hay algo interesante, porque nosotros también podemos hacer lo que hace el estadístico. Nosotros claramente podemos hacer lo que él hace, sin problema alguno. Es más, hasta podemos hacer lo que hace el estadístico y nuestra base, no sé, en este caso de que estemos con seguros, nuestra base como actuario. Podemos hacer los dos sin problemas. Entonces, nada más para que se vea como que un poco la diferencia. Eh, ¿Y cuál es lo primordial? Que es poco probable que un estadista pueda hacer ese, no sé, cálculo de primas que un actuario. ¿Por qué? Porque un actuario ya va a ir preparado con todo ese cálculo y el estadista no. Sin embargo, nosotros sí vamos a ir preparados para poder realizar esos modelos. No niego que un estadista también pueda realizarlo si tiene una preparación, por supuesto que sí, pero su preparación inicial no va con respecto, no sé, al cálculo de primas. Ahora, con respecto a las finanzas, a las personas, los financieros, vaya, ¿no? Bueno, el financiero va a buscar optimizar el dinero y bajo las condiciones, pues, del mercado que se conozcan, ¿no? Ya sean rendimientos, tasas de interés, etcétera. Y el actuario se va a enfocar en escenarios donde las cosas puedan salir mal. Como les comentaba también en la primera y segunda clase, nosotros vamos a buscar siempre los peores escenarios, los vamos a ver, los vamos a analizar, vamos a buscarlos, siempre, absolutamente siempre. Y pues en este caso al financiero le va a interesar cuánto pues, vas a gastar y el actuario le va a interesar cuánto puedes perder y cómo evitar la quiebra. Nosotros siempre vamos a evitar o buscar evitar como que todas esas situaciones posiblemente terroríficas económicamente hablando. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre un actuario y un economista? En este caso, pues la economía estudia cómo las sociedades administran pues los recursos escasos y pues el comportamiento de los mercados, ¿no? Y la actuaría pues no se enfoca en la teoría como tal pues del comportamiento humano en general, sino en contratos específicos, que en este caso pues son, les digo, los seguros, las pensiones y pues en las matemáticas pues el riesgo ya sea individual o corporativo. ¿A qué me voy con esto? A que los economistas muy seguramente tengan más enfocado o más bases acerca de la sociedad. Van a tener un poquito más bases acerca de ello. Les van a hablar más acerca de las poblaciones,
posiblemente lleven más materias de demografía y todo ese aspecto, y tristemente nosotros no. Como tengo entendido, nada más llevamos una materia de demografía. Hay otra que se llama Análisis México Contemporáneo, pero no recuerdo si le van a cambiar el nombre, pero sí ese es el nombre hasta al menos en este semestre. Pero ahí no van a, bueno, hay algunos profes como que sí se enfocan un poco en ese aspecto de la demografía, pero la mayoría se va un poco más acerca de la historia de México y noticias de México, cosas así. También depende mucho de su profesor, la verdad, pero no hablan mucho acerca de los aspectos demográficos. También hay otra materia que se llama seguridad social. Ahí también puede que vean un poco de demografía, pero nuevamente les digo, depende mucho de su profesor y dirán, oiga, profe, pero ¿cómo que depende mucho del profe? Es que si hay demasiada, digamos, libertad de cátedra, entonces un profesor puede ver absolutamente algo completamente diferente a uno de sus compañeros que está dando la misma clase. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y, ¿qué les parece que para ir avanzándole un poquito, nada más escribo estas tres carreras y ya cuando les suba las notas, les pongo lo que son las diferencias que les acabo de platicar ya escrito, para que no nos demoremos un poquito más y tengamos tiempo como que de ver un poquito de más cosillas interesantes. Va que va. Y bueno, ahora vamos también a unos conceptos claves, pero ahora con respecto a la teoría del riesgo. ¿Y cuáles son esos? Vamos a hablar un poco también de la incertidumbre, del peligro, de la exposición, de la pérdida, de la frecuencia y de la severidad. Estos son conceptos que también sí o sí van a ver en sus clases, no solo en teoría del seguro, sino en la mayoría de todas las clases con respecto a la actuaría, posiblemente también en probabilidad, estadística, procesos estocásticos, etcétera. Entonces, es importante que uno los sepa, que uno los conozca y que tenga una idea acerca de ellos. Y bueno, empecemos con ellos. Pongámosle un poco de teoría del riesgo. También pongámosle un poco de conceptos claves del riesgo. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar con la incertidumbre, que ya lo habíamos visto, pero no hay problema, lo volvemos a ver. ¿Por qué volverlo a ver? Porque lo van a escuchar absolutamente siempre, 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 siempre. Y es algo muy primordial, ya que pues los actuarios, ustedes futuros actuarios también, van a estar constantemente escuchándolo, hablando de ello. Y bueno, pongámosle nuevamente que es una falta de certeza. Y nuevamente ponemos con rojito, porque es importante que no es medible. Posiblemente a futuro vean algo que se le llaman cálculos de incertidumbre, eh, pero para no entrar, digámosle, más a detalle, mm, lo van a revisar sí con su profesor correspondiente y va a tener ese nombre, pero no es exactamente lo mismo. Digámosle que hay como que algunos conceptos o variables que van a cambiar, que van a cambiar. Van de la mano, sí, pero pues le van a poner ese nombre que es cálculo de certidumbre. Pero al menos para el presente van a tener pues estas características que les estoy escribiendo. Ahora vamos a lo que es el peligro. Muchos lo hemos hablado, tal vez no todos lo han conocido, pero es importante el saber acerca de él. Y bueno, un significado básico del peligro, pues es una causa física o una contingencia, pues que provoca una pérdida, ¿no? O que puede provocar una pérdida. Ujú.
Listo. Ahora, vamos un poco acerca de el concepto exposición. Y no, no la exposición que les había dicho que si quieren exponer, pueden exponer, ¿no? Eh, es acerca de los seguros. Y bueno, ¿qué nos dice la exposición o el concepto de exposición en los seguros? Pues que es un valor de los bienes o de la vida que están sujetos al peligro. Vamos a anotarlo. Ahí me entregué aquí unas palabras. Y pues bueno, para recapitular un poco acerca de lo que he estado platicándoles un poquito, nuevamente la incertidumbre, pues es el simple hecho de que no sabemos si el Uber va a chocar o no. Fácil. El peligro, pues es la causa real de un daño. Pues en este caso, el peligro, no sé, va a ser la colisión del auto, pues es el choque físico, no sé, el granizo o el robo. Ven que siempre las noticias le ponen así como que peligro de granizo o peligro de robo. Y pues sí, el peligro nos va a responder o posiblemente nos puede responder la pregunta pues de qué causó el daño, ¿no? Y en este caso, como les acabo de escribir aquí en la exposición, pues la exposición es lo que está, llamémosle, en la línea de fuego. Un ejemplo, si el auto vale 300.000 pesos y la vida del chofer y pasajeros, pues si el auto se queda guardado en la cochera, su exposición al peligro de choque pues es cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no lo vamos a sacar, no corre absolutamente ningún peligro, entonces pues no hay como alguna exposición a un riesgo. Y ahora vamos a otra que también es muy interesante. ¿Cuál es ese concepto interesante? El concepto de pérdida. Muchos hemos perdido muchas cosas, ya sea un juguete, un teléfono, unos audífonos, una tableta, una cartera, una tarjeta. Entonces, sabemos lo que es una pérdida. Pero, ¿qué es una pérdida actuarialmente hablando o en cuestión de seguros? ¿Qué es? Bueno, pues una pérdida vamos a anotarlo como la disminución del valor económico debido a un siniestro. Vamos a anotárselos aquí. Y ahorita les hablo un poquito o les ejemplifico un poco acerca de eso. Fuck, me pasé de letra fea. Y bueno, ¿qué es un siniestro? Pues es un accidente. Eso es lo que es un siniestro. Un, podemos llamarle evento catastrófico de diferentes niveles. Podemos dejarlo así. Y bueno, hablándoles un poco más sobre la pérdida, no sé, si el auto choca y el reparar la defensa nos cuesta 15.000 pesos, pues esa reducción de valor pues es la pérdida, ¿no? En ese caso sería nuestra pérdida. Y vamos rápidamente a hablar un poco de frecuencia. Esto seguramente también lo van a ver en su clase de probabilidad, en estadística, también en procesos estocásticos, posiblemente en teoría del riesgo, etcétera. También hay una materia que se llama MASP. Hay unas personas o compañeros que les van a decir MASPI y no, no es MASPI, es MASP.
solo que como tiene un número romano, al terminar las abreviaciones, muchos lo leen corrido y dice MASP, y no, es MASP, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas. Y van a tener Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas uno y 2. Y bueno, frecuencia vamos a ponerle. Y pues sí, en pocas palabras, la frecuencia es eso, el número de veces que ocurre un evento adverso a un periodo. En este caso, em, también vamos a ver otro concepto que es severidad, pero ahorita vamos a escribirlo. La frecuencia en este caso, pues nos va a responder a la pregunta de qué tan seguido pasa algo. Por ejemplo, no sé, este Uber choca 2 veces al año. Esperemos que no, pero eso nos va a responder la frecuencia. Y ahora vamos a otro concepto muy interesante, que este sí, bueno, no se lo van a tatuar en la mente, pero también va a ser primordial, y es severidad. A futuro en algunas materias les van a hacer que se acuerden de la fórmula de frecuencia por severidad. No quiero dar más spoilers, nada más se los dejo así y cuando lo vean, o cuando lo escuchen, o cuando les deje enterar de eso, van a decir, el asesor Jesús tenía razón. Vimos eso, lo vimos. Y bueno, severidad. ¿Qué es la severidad? ¿Es el costo promedio o el tamaño económico de cada pérdida? Vamos a anotarlo así. Fuck. De cada pérdida. Perfecto. Y pues bueno, en este caso la severidad nos va a buscar a responder una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Es ¿cuánto cuesta cada choque? Por ejemplo, si cada choque nos cuesta en promedio, no sé, 10,000 pesos, multiplicando ambas cosas, pues nosotros como actuarios vamos a ver que el costo esperado de riesgo de ese auto al año es de, no sé, 20,000 pesos. Eso es. Ven que se había dicho lo de frecuencia por severidad. Ahí claramente cuando vean el concepto de severidad, les van a enchufar esa, pues sí, llamémosle, formulita de frecuencia por severidad. Y pues bueno, estoy viendo la hora para ver aproximadamente. Sí, yo creo que sí nos da tiempo de escribir unos conceptos rapidito. Y esos conceptos van a ir un poco acerca de la clasificación del riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo también se clasifica en varios. Y les voy a hablar un poco acerca de su clasificación, que sería aproximadamente por su naturaleza económica, por su medición, por su alcance o por su impacto. Vamos a escribirlo también por acá. Vamos a ponerle por aquí clasificación de riesgo. Muy seguramente no nos va a dar tiempo de terminar la clasificación, pero vamos a avanzarlo un poquito para la siguiente clase terminarlo y seguir con los demás aspectos importantes acerca de la materia.
Y aquí vamos a ponerle por su naturaleza económica. Y bueno, por su naturaleza económica se van a dividir ahora en dos. Ay, Dios, este color está muy chingame la vista. Se van a ir por un riesgo puro, que ahorita les anoto qué es, y por un riesgo especulativo. Y pues bueno, les voy a hablar rápidamente nada más acerca del riesgo puro y del especulativo. Y ahorita les completo sus notas y se las envío. En riesgo puro, pues solo hay dos opciones: perder o quedarse igual. No hay ganancias y si es asegurable, los riesgos puros. El riesgo especulativo, pues existe la posibilidad de ganar o perder o quedar igual. Pero en el riesgo especulativo, ese sí no es asegurable. Tristemente no es asegurable. También vamos a tener un poco de la clasificación que nos va a decir la medición. No se los voy a anotar de volada. Por su medición. Y ahí también va a estar el objetivo y el subjetivo. El objetivo nos va a decir la variación que se puede, pues, medir estadísticamente hablando con datos históricos. Y el subjetivo solo va a ser como que esa percepción que nosotros tengamos mental o psicológica del riesgo de un individuo. Nuevamente, todo esto se los voy a escribir, pero nada más para comentarlo el día de hoy en clase. Se los platico y cuando les suba las notas, se los pongo completo. Muy seguramente no entren tanto a detalle, nuevamente les digo, con sus profesores, pero es bueno saberlo porque luego cuando uno se lo explican, em, digámosle rápidamente, puede llegar como que a confundir, tal vez como que a asimilarlo cuando realmente son cosas diferentes. Entonces nada más lo estamos aquí como que platicando de una manera sencilla para que cuando se los enseñen, pues lo comprendan así de volada. Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir, por sus reacciones. Cualquier cosa, estoy pendiente del chat, de las dudas que tengan, de algo que quieran que platiquemos aquí en la clase con respecto a algunos conceptos que quedaron en duda o alguna otra pregunta que tengan. Nuevamente, ya sea de esta clase o de otras, sin problemas la podemos manejar. Y pues bueno, espero hayan disfrutado la clase, desayunen y como siempre es costumbre, pues no olviden sonreír. Es muy bonito sonreír en la vida. Muchas gracias y son libres, son libres. Gracias, profe, igualmente. Bueno, no es libre, pero bye. Gracias, igual sea feliz, supongo. Ya libre, profe. Hasta luego, Evan, Regina, Dante. Nos vemos, nos vemos.